Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente. A la gente siempre le da demasiada risa a los invitados cuando yo empiezo. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más, el episodio número 16 ya del podcast Mentalidades. Hoy estamos con un invitado súper tuanis, súper especial. Este episodio, en lo personal, estaba muy emocionado por grabarlo con Joti, José Antonio Ventura. Joti es bailarín, coreógrafo, escritor, poeta, de todo, digamos. Mae, quiero preguntarte, ¿cómo estás? Mae, bien. ¿Cómo has estado? Bien. Ha sido un buen mes por el momento. Mucho movimiento. ¿Cómo te ha tratado la pandemia? Rudo. Interesante ese año, ¿verdad? Ha sido rudo, pero ha traído cosas buenas. Sí, también. Ha traído oportunidades buenas. Qué tuanis. Mae, me gustaría preguntarte sobre el baile. ¿Cómo empezaste a bailar? ¿Dónde empezaste a bailar? ¿Cuál ha sido tu formación? ¿Qué has hecho? Ah, bueno, se me olvidó decir, Joti es abogado también. Joti es abogado, es que nunca hablamos de nada de eso, pero Joti es abogado también. Pero sí, ¿cómo empezaste a bailar y cómo nace este sentimiento, esta emoción y no sé, estas ganas de vivir bailando? Bueno, yo empecé a bailar formalmente, por así decirlo, en mi segundo año de universidad. Yo, el primer año de la U, pues viví la calle de la amargura, todo su esplendor, ¿verdad? La calle de la amargura. Exacto. Y digamos que no estaba muy sano, por así decirlo, físicamente. Entonces, sentía la necesidad de hacer más ejercicio. Pero yo odio los gimnasios. No sé por qué. Sí. Es una vara personal ahí. No me siento. No matizas los gyms. Sí. Exacto. Entonces, tenía una muy buena amiga que me sugirió que por qué no empezaba a bailar. Que a mí todavía me había gustado bailar. Y yo dije, más sí, ¿por qué no? Intentémoslo. Sí. Y me metí a la academia en la que ella estaba, que era Warehouse. En ese entonces era Warehouse Dance Center, allá en Huachipelín de Escazú. Y ahí empecé solo bailando hip hop. Y así fue como por el primer año y pico, año y medio casi. Y de ahí uno se empieza como a meter más en la vara y que empecé a bailar jazz. Y después empecé a hacer un poquito de contemporáneo por aquí y por allá. Y después eventualmente un poquito de ballet. Y así me fui. Lo que pasa es que a mí la U me quitaba mucho tiempo. Yo también trabajaba. Entonces no bailaba mucho. Era un hobby. Sí. Era un muy buen hobby. Sin embargo, terminé una relación romántica como a finales de 2013. Y siempre que uno termina una relación queda como un vacío, ¿verdad? Sí, queda ahí como una secuela. Y lo llené con danza. Fue como lo único que me hacía sentir bien en ese momento. Y empecé a bailar más. Y empecé a bailar más. Y el año que siguió bailé más. Y ya salieron unas audiciones para West Side Story en Costa Rica, que era como la primera gran producción escénica en este país. Aquí tuvimos a Adrián también. Sí. Yo vi el episodio. Claro. Con el zorro viejo. Así le digo yo. Sí. Luciérnaga y Adrián, en realidad, que le han cambiado mucho la vida a muchos artistas. Yo soy uno de esos artistas. Sí. A los que le cambiaron la vida. Me abrieron las puertas a un mundo que yo creí que era solo un hobby. Y de repente no era solo un hobby. Era una pasión y era una profesión y era un estilo de vida. Y audicioné para West Side Story. Según yo no iba a quedar porque no iba a quedar, ¿verdad? Y quedé. Y quedaste, sí. Y ahí fue donde yo dije, yo creo que esto es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que yo quiero hacer. Ese fue como el parteaguas de verlo ya como una profesión y como, a esto me quiero dedicar. Ese fue el parteaguas. Okay. Y además, pues esa historia salió en mi último año de universidad. O sea, yo terminé materias, digamos, de Derecho en el 2014. Y en el 2015, que empezó ese proceso fuerte, yo ya no tenía que ir a la U. Entonces yo trabajaba medio tiempo. En ese entonces trabajaba en la Asamblea Legislativa. Y la otra mitad del tiempo, bailaba. Iba a ensayos, empecé a dar clases también a niños. Y la vara me absorbió. Sí. Me absorbió y me empecé a meter más. Mantuve como por 2 años y pico esta doble vida hasta que llegó un punto en que dije, tengo que escoger. Y ahora sí tengo que escoger. A los 25 años. Sentía esa necesidad, esa presión como de enfocarme en algo, ¿verdad? Me ofrecieron un muy buen trabajo. Yo trabajaba en la Asamblea Legislativa y en el Estado de la Nación. Me ofrecieron un muy buen trabajo en el Estado de la Nación. Ok. Pero yo me había ganado una beca para irme un mes a una universidad en Estados Unidos. A un intensivo de danza. ¿En Chicago? No en Chicago. Ese fue en Nuevo México. En la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque. Ok. Y, yo siempre había querido hacer un viaje de danza, irme por un buen tiempo, entrenar afuera. Siempre lo había querido hacer. Entonces me fui 2 semanas a Los Ángeles y después un mes a Nuevo México. Pero dije, este viaje es mi cierre. Cuando yo vuelva, me voy a salir de lo serio que estoy con la danza y voy a aceptar ese trabajo y me voy a meter de lleno. Y dije en el lugar... Al Estado de la Nación. Ajá. Y dije, yo vuelvo en agosto. Dije, y ahí hablemos lo de esta oferta que ustedes me están haciendo. Sí.
Porque lo que pasó es que mi jefa en el Estado de la Nación, mi jefa que era de la Asamblea, trabajaba con el Estado de la Nación, se iba a ir y no iban a contratar a nadie más, sino que a mí me iban a contratar tiempo completo y me iban a dar algunas de sus responsabilidades junto con otra gente dentro del Estado de la Nación. Y me fui. Y yo dije, bueno, voy a vivir intensamente este viaje. Y me fue increíble. Me fue increíble en Los Ángeles. Me fue increíble en Nuevo México. Y todo este discurso interno que yo tenía de que yo no era lo suficientemente talentoso, que yo no podía, que yo mejor me dedicaba al derecho. Como un autosabotaje era. Era un 100% un autosabotaje. Madre, se cayó. Se cayó por completo. Y dije, madre, no me importa si soy bueno o malo, esto es lo que yo quiero hacer. Ok. Y entonces volví. Qué difícil tomar una decisión así, madre. Madre, fue lo mejor que pude haber hecho. Sí. Volví y dije en el Estado de la Nación, vean, muchísimas gracias, pero yo voy a hacer esto. Y me dijeron, tranquilo, entendemos, pura vida. Sí. No se preocupe. Y un año después, me gané la beca para irme a Chicago. A Chicago. Que ahí fue donde todo terminó de cambiar, digamos. ¿En qué te formaste allá en Chicago? En el 2016, yo empecé a trabajar con Eileen Ramírez en Dance Project Company, danza contemporánea. Y me di cuenta que el hip hop sí me encantaba, fue como entrar al mundo de la danza, pero que en el contemporáneo me encontraba a mí mismo. Me encontraba a quién era hot, digamos, a la hora de moverse. Y pues me fui metiendo más y más y más. A través de Eileen conocí a Peter Chu, que es uno de mis mentores, junto con ella. Y Peter es un coreógrafo muy, muy, muy reconocido en el mundo de la danza contemporánea en Estados Unidos y en Europa. Es un genio. Sí. Y además es una gran persona. Pues con él me gané una beca. Él me da una beca para irme a un intensivo que él tenía bastante exclusivo, de hecho, en Las Vegas. Y me fui para allá. Y estando allá, él es una persona que toma mucho interés en la gente. En la gente con la que él trabaja. Y empezamos a hablar de qué era lo que yo quería hacer. Y yo le había dicho que yo había recientemente tomado la decisión de que lo que quería era dedicarme a la danza, pero que andaba buscando un programa para formalizar mis estudios. Entonces, conversando con él, me dijo que como yo ya tenía un título universitario, que no me recomendaba un título universitario en danza, sino que más bien me recomendaba un programa de entrenamiento intenso. Y me recomendó que hablara con su mentora, Alexandra Wells. Wow. Que fue profesora de él cuando él estaba en Juilliard. Entonces me da el contacto a Alexandra, yo le escribo a Alexandra. Esto fue como a mediados del 2018. Y yo dije, bueno, para el 2019, para irme en agosto del 2019. Le escribí a ella y por cuestiones de la vida ella me dijo, vea, perdí hoy a un chico que tenía ya aceptado en el programa porque pegó un trabajo en Broadway. Tengo un espacio disponible. Hay otra gente en lista de espera, pero para ser honesto, me interesa mucho su perfil y quiero que se venga. ¿Puede venirse aquí en 15 días, por favor? Y yo, ¿qué? ¿En serio? ¿Suave qué? Sí. Y yo dije, di sí, me voy. Ok. Vendí mi carro, renuncié a mis trabajos, me monté en un avión y me fui para Chicago. A Hubbard Street, que en Chicago, que es la compañía de danza contemporánea de Estados Unidos. Es la más emblemática, tiene 40 y... Creo que acaban de terminar su temporada número 43, si no me equivoco. Entonces, más de 40 años de existir. ¿Qué tones? Es emblemática de la ciudad de Chicago y emblemática de la danza contemporánea en Estados Unidos. Y ellos quitaron la segunda compañía, Hubbard Street, y abrió este programa de entrenamiento que se llama HS Pro, se llamaba porque ya no existe, por la pandemia, liderado por Alexandra Wells. Alexandra Wells yo digo que ella es como la hada madrina de la danza contemporánea en Estados Unidos. Sí. Ahora ella está en Gibney, que es la compañía de danza contemporánea en este momento de Estados Unidos. Es una gran institución. Y entonces me fui por 2 años allá a especializarme en danza contemporánea. Y eso me cambió todo. Me cambió desde la perspectiva de lo que es movimiento, de lo que es danza, la forma de entrenar, la forma de relacionarme, la gente que conocí, la forma de crear los distintos procesos creativos. Y tal vez en ese momento, antes de ese momento, yo veía la danza de una forma como más particular, como más específica. Y fue tanto los artistas y coreógrafos con los que interactué que me di cuenta que son como los escritores. Sí. Son como los poetas. Cada uno, digamos, tiene una forma particular diferente de crear y que no hay, digamos, como un camino correcto o una forma específica, sino que cada creación, cada persona, cada artista es un universo con sus reglas propias de la física, por así decirlo. Sí. ¿Y qué es para vos la danza? Ahora, después de todo este proceso y de toda tu carrera, digamos, ahorita, en este momento, porque también el concepto puede cambiar en unos años, ¿verdad? Ahorita, en este momento, para vos, ¿qué es la danza? Yo diría que es una manifestación que es física y no. Ajá. Física y no de la vida. De la vida. Eso es lo que diría. Y sí, lo dejas súper amplio, pero por lo mismo, digamos, porque
porque tiene múltiples caminos, múltiples formas de crear y demás. Comparto mucho esa definición. Mae, para mí fue como muy difícil. Yo quería hacer este episodio y hablar sobre danza y hablar sobre baile y demás. Pero para mí era muy difícil porque conozco tantos coreógrafos y tantos artistas de este país porque, digamos, he sido parte del gremio también varios años que yo decía, ¿a quién? ¿A quién, verdad? Y precisamente lo que a mí me hizo, que te contaba, decir, es Joti, con el que yo quiero venir a hablar de esto, es porque vos también sos escritor, ¿verdad? Tenés un libro, se llama Chispa, ¿verdad? ¿Cómo empezás a escribir? ¿Hace cuánto empezás a escribir? Y cómo se da la idea de Chispa, digamos, que también tiene un trasfondo social, ¿verdad? Como de ayuda a mujeres en ciertos lugares. ¿Nos puedes contar más de eso? De fijo. Bueno, voy a tal vez contar primero de cómo empecé a escribir. Cuándo empecé a escribir. A mí la literatura siempre me ha gustado. Leer me gusta mucho. Y además tuve buenos profes en el cole. Tuve una maestra en 10º grado, buenísima. Michael Carl se llama. Y con ella me atreví. Empecé a escribir un poco de poesía. Y qué va. O sea, fue como abrir, como romper una represa. Uh-huh. Y entonces a los 17 años, 16, finales de los 16, casi los 17... fue cuando empecé a escribir y mucha poesía. Poesía. Sí. Era como un vehículo genial para sacar un montón de cosas de mí que tal vez estaba reprimiendo en ese momento. Y me permitió sacar todo y se volvió como una terapia y como una necesidad que se ha mantenido a través de los años, se continúa manteniendo. Y ahí diría que empecé a escribir. A veces me mandaba a escribir algunas cosillas de prosa, pero casi siempre era más alrededor de poesía y era más de mí para mí. O sea, nunca con la intención como de compartirlo. De compartirlo, aunque a veces comparto algunas cosas, pero más como personal. Y bueno, así estuve por muchos años. Además estudié Derecho, que en Derecho también le da a uno como una forma muy clara de entender y relacionarse con el lenguaje. La forma en la que uno, digamos, como que... primero porque se lee mucho y también por la forma en la que a uno le enseñan a descomponer argumentos y claro. Los mismos artículos, digamos. O sea, uno de los ejercicios más comunes o más repetitivos, por así decirlo, en la carrera era esto de agarrar un código, leer una norma y desmenuzar el artículo por completo, sí. Y entender cuál era su composición, qué era lo que estaba diciendo, qué significa, cuáles eran las interpretaciones. Y esa forma de pensar y esa forma como de analizar y relacionarse con el lenguaje, siento que se queda con uno, o se quedó en mí por lo menos. Y en el 2016, ya mi mamá ya tenía este proyecto Chispa, como decís, es un proyecto social, en donde ella hacía estos perritos de tela con mujeres, digamos, que necesitaban... que no podían trabajar afuera de sus casas, pero igual necesitaban generar algún tipo de ingreso. Entonces mi mamá ideó este proyecto y pues le estaba funcionando. Y a ella se le ocurrió que los personajes que las mujeres tejían, que las mujeres iban tejiendo, que por qué no contar historias. Yo tenía una idea, contar historias, un montón de cosas como muy autóctonas de Costa Rica, y andaba buscando un escritor y yo le dije, dame el chance, a mí la verdad me gustaría intentarlo. Okay. Tenía un montón de personajes, una idea súper extensa. Yo le dije, empecemos de menos a más y enfoquémonos en los 3 personajes principales que tenía en ese momento, que eran Chispa, el personaje principal, que es una perrita salchicha, Único, que es un zaguate, y Calú, que es una gata regordeta. Madre, yo amo a San José, yo soy un enamorado de Chepe. Además de he trabajado mucho en Chepe. En ese entonces trabajaba en la asamblea. Ese año en particular trabajaba en el Castillo Azul, de hecho. Ok. Porque la oficina de mi jefa estaba ahí. Y en los almuerzos me iba mucho a sentarme al Parque Nacional. Yo amo ese parque. Ese parque es un chus. Sí. La vida que tiene, los árboles, todo. Es mi parque favorito de San José. Y ahí surgió un poco la inspiración. Barrio Aranjuez, Barrio Escalante, el Parque Nacional, para el primer libro Chispa, que es un libro donde esos 3 personajes principales se conocen. Yo digo que es como una carta de amor a Chepe. Se llama Un día en San José. Es un libro, digamos, como que uno de sus objetivos o algo que yo quería que sucediera con ese libro es que los niños cuando lo lean se interesen por ir a conocer su ciudad, se enamoren también de la ciudad y tal vez darles un poquito como la perspectiva o que vean San José con los mismos ojos que yo lo veo. Y el libro fue un éxito. Sí. Ese primer libro fue un éxito en ventas y con el MEP. El MEP lo mandamos al MEP y nos lo ratificaron como lectura sugerida para segundo ciclo. ¿Qué tuanis? Entonces eso también fue un empujón para hacer un segundo libro que se llama La Ruta a los Museos, que es una carta de amor a Chepe también. Pero más enfocado en los museos. Pero enfocado en los museos y un poco en la historia de Costa Rica. Un toque light, porque el libro es entretenido y es de aventura y tiene humor, pero sí tiene como ciertos toques, como pinceladas, como de historia de Costa Rica, con esta intención como de despertar interés en la gente y en los niños para que después quieran aprender más tal vez de quién fue Figueres padre.
Sí. quién fue, o sea, cómo vivían los indios en Costa Rica en la época precolombina, ciertas como semillitas. Sí, como para que ellos se vayan ahí. Exacto, que se vayan como interesando por la historia y la cultura de Costa Rica. De Costa Rica. Madre, que tuanis. Te quería preguntar también, o sea, tenés una vena artística demasiado grande, ¿verdad? Y muy amplia y diversa, poesía, escritura, danza, sos coreógrafo también y tenés una parte muy formal que es esta del derecho, ¿verdad? Como que cualquiera dice, madre, ¿qué está haciendo, verdad? Pero, ¿cómo has conciliado vos ambos mundos, digamos, esta parte de lectura, de más de descomponer argumentos y demás y todo esto? A la hora de, no sé, hacer un montaje coreográfico o cómo vos integras toda tu formación en todos los aspectos de tu vida a la hora de hacer un montaje coreográfico, digamos. ¿De dónde nacen tus estímulos? ¿Cómo es que vos decís, madre, no sé, me gusta esta canción o primero me muevo y luego busco una canción a la que, digamos, modificarle este movimiento? ¿Cómo lo vas haciendo? Uf, madre, mucho que decir. Sí. Madre, los estímulos. Empezamos con los estímulos. Ajá. Los estímulos vienen... los momentos más extraños. Me he dado cuenta últimamente que hay 2 momentos, que son la ducha y cuando voy manejando. La ducha y cuando vas manejando. No sé si es porque estoy como ahí en un estado medio zen. Sí. Pero tienden a haber disparadores casi siempre visuales. Casi siempre como que son imágenes. Aunque también varía. A veces tal vez es una canción que dispara algo en mí. Una sensación. Sí. Casi siempre disparan una sensación. Son imágenes, sí. Son cosas como de mi imaginación, pero provocan algo en mí, evocan algo en mí. Y creo que a partir de ahí como que lo que trato es como de generar una obra que evoque y provoque eso en el público. Creo que eso es como tal vez como normalmente como funcionan mis disparadores. Sin embargo, soy sumamente, a pesar de que puedo ser como muy, tal vez como que el disparador es un poco volado, por así decirlo, o abstracto muchas veces, a la hora de la obra me vuelvo muy analítico. Y creo que eso tiene que ver mucho con el derecho. Lo aterrizas como con ciertos conceptos. Sí, y me encanta. Me encanta toda la parte como de entender conceptualmente qué es lo que estoy creando, como sumergirme como en este como nuevo universo que se está empezando a gestar. Y dejarlo madurar. Esto es algo que en realidad es bastante reciente, pero me he dado cuenta que me encanta como ir y venir con las cosas que estoy creando, principalmente en danza. No me pasa tanto cuando escribo un poco, pero me pasa más cuando estoy creando algo en danza. Esta idea como dejarlo madurar, como descubrirlo poco a poco, como dejar de que la cosa venga a mí y no tanto yo forzar la cosa. Exacto. Sí hay un proceso como de ir haciéndome preguntas. Concepto de la cosa es como muy de derecho, como la cosa, ¿verdad? Sí. Y es que sí, es como que cobra vida propia y como que uno tiene que ir entendiendo sus reglas. Y por lo menos yo trato de crear mucho dentro de la armonía de ese mundo. Sí. Que yo me imagino que uno puede ser disruptivo, pero no sé por qué en mi caso la idea del balance, la idea de la armonía dentro de una creación artística me encanta. ¿Qué tal vez que me refiero a esto? Como que, por ejemplo, no sé, si yo voy a crear una obra, entonces, digamos, elementos fundamentales, qué sé, movimiento, música, vestuario y iluminación, por decir algunos. Ok. Entonces, ¿cuál es el punto de encuentro entre estos elementos? ¿A dónde se encuentran? ¿A dónde convergen ahí? ¿Dónde convergen? ¿Dónde negocian? Digamos. Claro. Porque a veces me pasa que tal vez, y esto obviamente responde al proceso creativo de cada artista, pero a veces veo cosas que tal vez ciertos elementos me chocan. Y a la hora de yo crear, no me gusta eso. Me gusta que amarren, que se relacionen, que se potencien entre los distintos elementos. Justamente creo que ese es como... O sea, si a mí vos me preguntas ¿qué es creatividad? Mi definición de creatividad es relación de variables sin conexión aparente. O sea, como que no es fácil de ver, pero hay una relación de variables que a simple vista no se pueden descifrar. O sea, como que no es tan gratuito. El impacto, o sea, cuando algo conecta conmigo que yo no sepa decir como, más, ¿qué es esto? Nada más lo sentí. Porque hay como esta sensación, ¿verdad? Entonces es como, para mí eso es creatividad. Para vos, ¿cómo definís, digamos, vos la creatividad en cuanto a todas las disciplinas artísticas en las que participas? Pienso mucho en la palabra curiosidad. Curiosidad. Cuando pienso en creatividad y juego. Curiosidad y juego. Para mí la creatividad es como devolverme a mis 7, 8, 9 años. Que era un niño que a mí me encantaba jugar tenía unas figuritas de Pokémon, ¿me acuerdo? Yo armaba sagas enteras y era algo muy instintivo y algo muy inmediato, como del momento. Para mí la creatividad es permitirse esta curiosidad, dejar que fluya, o por lo menos ese es el punto inicial de la creatividad, y después darle forma. Pero la parte de darle forma viene siendo como un aspecto formal
en el caso que uno quiera presentar algo. Pero la creatividad existe en múltiples formas y aspectos y es un estado mental, es un estado de ser, es una forma como de existir en un momento debido, para mí. ¿Vos crees que se puede hacer arte sin creatividad? No. 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 Qué buena pregunta. Yo. No, mae. Sí. No. Sí, definitivamente. A mí me parece como que son conceptos que van, no solo que van de la mano, sino como que están como inmiscuidos uno en el otro, digamos. Como, o sea, a la hora de crear arte, usualmente uno cuando crea algo que puede ser llamado o no arte, digamos, o por lo menos tiene el potencial de ser, no sé, una pieza artística, tiene que ser creativo, ¿verdad? O sea, porque la creatividad nace como de estos estímulos, como que no los relaciono de manera tan fácil, ¿verdad? Y los voy aterrizando. Pero al mismo tiempo, no necesariamente siento como que tenga que haber un componente como de originalidad y demás, ¿verdad? En cuanto a la creación de arte. Vos, no sé, ¿qué pensás? O sea, como no puede haber arte sin creatividad y la creatividad está aunada a la originalidad o cómo, digamos, percibes este concepto de originalidad también. No sé, es que bueno, hay distintos tipos de arte con distintas formas con distintas finalidades, tal vez. Sí, también. Pero o sea, la creatividad para mí es como darle vida a algo, a una cosa. Uh-huh. Y a partir de ahí, o sea, el arte es algo vivo. El arte es algo... Siempre pienso como que cuando digo que es arte, digo que si dentro de, no sé, 1000 años nos extinguimos y llegan los alienígenas, pueden ver tal vez nuestras casas y nuestras calles, pero la única forma en la que van a tener una idea de cómo vivíamos, pero la única forma en que van a entender qué significaba ser humano, qué era ser humano, es a través del arte. Uh-huh. Porque ahí es donde está como la vida como tal, el existir como tal. Por lo menos eso es lo que yo me digo a mí mismo. Y el arte es inherente al ser humano. A la experiencia humana. A la experiencia humana. Ok. Es lo que diría. Qué volado que está. Pero sí tiene todo el sentido. O sea, sí, porque realmente el arte ocupa de interpretación. Si no, no es arte, digamos. Yo puedo hacer una pieza artística y dejarla ahí. Y si nadie la ve, no es una pieza artística. Porque no... O sea, ¿cuál es la finalidad? Digamos, o sea, tiene que impactar de alguna manera. No necesariamente. Aunque sea ver y que no me interese. Y me impactó de que no lo quiero ver. Porque no me interesó, digamos. O sea, es que yo no siento que el arte necesariamente, y por eso, bueno, arte con distinta finalidad. Ajá. O sea, yo a veces creo algo que sé que va a ser visto, pero yo a veces creo algo que no quiero que sea visto, que es para mí. Igual es arte, igual tiene impacto en mí. Igual condensa lo que yo estaba sintiendo o viviendo en ese momento en particular. Entonces, tal vez... Y si uno ve la naturaleza, por ejemplo, que es algo que nadie creó, y vos decís, esto es arte, ¿verdad? Pero es arte que viene de la naturaleza, no lo creaste vos. Quien lo convierte en arte es la interpretación de nosotros, ¿no? Correcto. Ahí sí, digamos, como con ese tipo de cosas, como el arte que viene como de la naturaleza y arte que no necesariamente tiene como la mano del ser humano encima, pero sí como esa interpretación, ¿verdad? Todos estos conceptos a mí me encantan me encantan demasiado porque me ayuda como a descifrar el estilo de arte o sí, como el estilo de arte que uno quiere, digamos, componer, que uno quiere crear. Vos y con esto voy a una pregunta. Vos, digamos, a la hora de crear poesía, escribir, no sé, una historia, una novela o lo que sea, o crear una coreografía, digamos, ¿cuáles son como tus motivaciones y tus estados de ánimo, tus estados mentales, no sé? Ahora me contabas, ¿verdad? Que cuando te sentís feliz, cuando te sentís triste, creas esto, creas lo otro. Sí, como cuál es tu estilo de creación de arte para cada una de estas, no sé, ¿cómo se podría decir? Como estas características que tienes vos. Bueno, en general, algo que he empezado a notar en lo que he ido haciendo, en lo que hago y los temas que me interesan y me despiertan curiosidad, es esta idea del autoenfrentamiento. Esta idea como de la verdad, no sé si existencial es la palabra o la verdad propia, la verdad humilde también, la verdad que humilda, pero siento que a través de mi arte trato como de enfrentarme y es algo recurrente a lo que regreso porque en ese enfrentamiento, en esos enfrentamientos, me descubro, me encuentro, me acepto, encuentro paz, encuentro armonía y siento que si yo lo hago a través de mi arte, puedo invitar a que otros lo hagan en sus vidas también o que a través de mi arte tal vez encuentren esa catarsis para ellos mismos y también se acepten, se encuentren, se sientan bien. Creo que eso es como una de las temáticas más recurrentes. También me encanta como esta idea como de los límites, de hasta dónde podemos llegar
o hasta dónde llegamos a explorar como los límites físicos un poco, pero mentales también, como esta idea de cuando uno está en su límite, como su límite de cuando estoy, o sea, como mentalmente sano. Ok. O los límites dentro de algún tipo de emoción en particular. Son cosas que me despiertan mucha como intriga, como que me gusta explorarlos y quiero ver a dónde me llevan. Y por último, algo que me pasa también mucho con el arte es, y eso responde un poco también a mi forma, o sea, a mí me encanta como explorar, digamos, como viajar, explorar, conocer. Me encanta, digamos, la gente, porque también siento que cuando hablo con la gente y la conozco, la exploro también. Sí. Y eso también es algo que trato que esté en mi arte, como tratar como de... Nutrir tus piezas de todas estas experiencias. Y mandarse al abismo, un poco. Ajá. O sea, al no sé qué va a pasar porque son tierras desconocidas. Sí. Y a veces puede ser algo muy exitoso y a veces no, pero tenía un coreógrafo con el que trabajé allá en Chicago que siempre nos decía al principio de cada ensayo que nos paráramos con él en el filo de una... O sea, metafóricamente hablando, en el filo de un risco. Ok. De que cayéramos al abismo con él. Ok. Y que aceptáramos a donde el abismo nos llevara. Wow. Siempre decía eso. Porque eso es un poco también como el proceso creativo. Y a mí eso como tal, o sea, el proceso creativo como tal en sí, ya el proceso, me despierta un montón de inquietudes, de intereses, de emoción, de adrenalina, que también remite un poco a lo que hablabas antes, como de ser o sea, de la originalidad. Porque es eso, es una vara yo creo que muy humana, como ir donde nadie nunca ha ido. Yo vieras que con esta cuestión de la originalidad, siento como que ninguna creación llega a ser original al 100%. Si uno, digamos, involucra los porcentajes en estas cuestiones, siento como que, digo, no, muchas veces el arte nace de una inspiración o de un estímulo que es una reacción a algo, ¿verdad? Entonces, siempre hay como un pellizco de ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, el conjunto de todo esto llega a componer la obra, pero es como crear, no sé, una ensalada, digamos. Es como que nace, como que yo la puedo hacer del aire, digamos, de la nada. Tengo que tener como ciertos ingredientes, digamos, a la hora de ir creando. ¿Vos cómo tomas esto a la hora de consumir arte? A la hora de consumir arte, no sé si para inspirarte o para, no sé, apreciarlo, digamos. Como vos lo ves y vos decís, mae, ya esto lo vi. Vos cuando consumís arte, cuando lees y demás, ¿llevas como un preconcepto o vas como muy abierto? Creo que depende. O sea, a veces tal vez sí tengo un preconcepto con algunos artistas, en donde ya más o menos tengo una idea de lo que hacen y tal vez no son cosas que me interesan o que me llaman la atención. Pero siento que eso es algo como muy instintivo, es como dejarse, o sea, como dejarse recibir. A veces me pasa que es algo desconocido que por X o Y motivo llego a eso y evoca algo en mí. Y es algo como muy instintivo. A veces uno ni sabe qué está evocando, ni uno ni sabe por qué le gusta, pero uno no puede dejar de escuchar la canción o dejar de verlo o dejar de leer. O sea, y hay ciertos artistas que tal vez tienen una serie como de características que ya despiertan eso en vos porque ya hay como una correlación entre la vida que uno ha llevado, la personalidad de uno, los tipos de intereses, las cosas que despiertan esa curiosidad, ese como niño o niña interna. Y entonces creo que lo que pasa es que sí, tal vez con algunos artistas estoy preconcebido, pero normalmente creo que yo nada más me voy más como por temas. Actualmente lo que me pasa es que, no sé, quiero explorar un tema artísticamente. Y entonces empiezo a explorar, digamos, música o otros artistas que tal vez tocan el tema o que juegan con esas texturas. A veces me pasa que llego ya a artistas que ya conozco, que ya me gustan, los viejos conocidos, ¿verdad? Sí. Ya hay como una conexión y a veces encuentro cosas nuevas, cosas que andan con esa temática y que despiertan ese como interés, esa curiosidad, que conectan conmigo. Y es que, para dar un ejemplo, digamos, tiendo, digamos, a conectar mucho con ciertas, como texturas y sensaciones y como filosofías un poco orientales, principalmente como de cultura japonesa, pero desde niño, o sea, yo jugaba que yo era un samurái, yo me acuerdo que hacía como espadas de bambú, por ejemplo, y jugaba que era un samurái, y jugaba de que meditaba, y jugaba de este montón como de cosas, y veía también animes, y crecí, digamos, envuelto como en ese mundo. Me iba al jardín y imaginaba que peleaba con otros ninjas o con monstruos o con todo eso. Claro. Y eso está en mí, eso quedó en mí, eso yo no sé si hubo un estímulo inicial que lo generó, pero eso quedó en mí. Y a la fecha me despierta curiosidad, me despierta interés. Entonces hay ciertas como texturas a las cuales cuando yo inicio un proceso me doy cuenta que recurro a o regreso a. Hay veces que sí, hay veces que no, pero siento que eso es lo que le pasa a uno cuando uno consume arte, cuando uno consume entretenimiento también,
que hay una serie como de características o serie de sensaciones a la que estás predispuesto o predispuesta porque evocó algo en vos y se quedó en vos, o simplemente porque es algo que está en tu forma de ser, en tu personalidad. Honestamente, no tengo idea. Lo que sí sé es que surte efecto en mí de la misma forma que surte efecto en vos. ¿Y cómo te gustaría a vos que la gente perciba tu arte? O sea, siento que tal vez no te corresponde tanto, pero vos, cuando publicas algo, cuando llevas, digamos, a escena y expones alguna pieza artística, alguna coreografía, digamos, ¿a vos cómo te gustaría que perciban tu arte, digamos? Me gusta que lo perciban como algo muy humanista y muy crudo. Y muy crudo. Crudo en cuanto a las emociones. Creo que esas son como las dos cosas que me gustaría. Y que se sienta real. Que se sienta real. Que se sienta personal de una forma que también, o sea, tan personal que resulta universal. ¿Y de qué manera crees vos que se puede llegar, digamos, a tocar a la gente de esa forma? En el episodio con Sebas Guillem, él me hablaba de cuando él componía canciones, ¿verdad? Y simplemente eran por medio de estímulos que le tocaban ciertas fibras, ¿verdad? Y él iba como agarrando de todo lado y iba, digamos, a plasmarlo, ¿verdad? Puede que sea así, puede que no, puede que nada más escriba 30 minutos toda la canción, digamos, puede que otras le lleven más tiempo y demás, pero hablamos mucho de esto, de cuando el arte toca fibras, ¿verdad? Vos crees como que o sea, definitivamente no hay una fórmula para eso, pero ¿cómo se logra? Digamos, que es bien difícil, ¿verdad? Para mí es una honestidad absoluta. Es un desnudarse por completo emocionalmente. Es entregarse por completo a la sensación, al sentimiento, a la verdad. Porque normalmente, por más personal que parezca, tienden a ser sensaciones y sentimientos muy universales de la condición humana. Cuando vos apelás hacia esas verdades de una forma muy cruda, generas una catarsis en el público, digamos, inmediatamente. Porque es como esta vara como de que a veces uno tal vez... Y ahí es donde a mí me gusta ir. Ha tal vez tenido como pensamientos muy fuertes o sensaciones muy fuertes. Y hay como un sentimiento como de soledad un poco a veces. Como que estoy solo. Como que estoy sola. Como que no tengo a nadie. Y tal vez después llegas y ves una peli o te lees un libro o un poema o una canción que te hace sentir lo mismo que sentiste en ese momento. Y decís, no estoy solo. Hay alguien más aquí. Y conectás esa catarsis. Un acompañamiento. Esa catarsis da paz, da mucha paz, da mucha como... Es como cuando uno habla con una persona que uno siente que lo entiende. Sí. Es eso. Es como ese mismo sentimiento. Es como ese mismo sentimiento. Como ese abrazo, ¿verdad? Es como un abrazo. Y a mí me encanta. O sea, muchas de las veces cuando trato de crear, trato de generar eso. De que, o por lo menos invito tal vez al público a que vaya ahí, o espero, tengo la esperanza de que la gente vaya ahí. Vos, ¿cuál de tus producciones coreográficas es de la que vos te sentís así como mi bebé, como el más orgulloso y que nos contés cuál es, digamos, y de qué trata y como todo el trasfondo que hay? Que creo que tal vez sería la última gran obra, digamos, en la que trabajé, que se llama El viaje del héroe. Yo sabía. Yo sabía. Porque fue una breteada. El viaje del héroe de Campbell. De Campbell, sí. Es una adaptación del monomito del héroe de Campbell a danza. A videodanza, en realidad. Es un proyecto del cual estoy muy orgulloso en múltiples aspectos. Es un proyecto también bastante grande y ambicioso. ¿De qué trata? Es una adaptación. En efecto, del monomito del héroe es yo lo que quería o cuál fue mi propósito o la curiosidad inició. He estado venía pensando mucho en storytelling en general. A mí el storytelling, o sea, cómo contar una historia, cómo se cuenta una historia me despierta mucha curiosidad, es algo que me encanta. Y el monomito del héroe es la estructura clásica de contar una historia por excelencia, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo agarro eso y lo adapto en danza? ¿Qué va a suceder? ¿Que funciona o no funciona? No sé, era un experimento. Era un experimento y los experimentos a veces son emocionantes. Y entonces, a partir de ahí, se inicia. Y la producción de ese proyecto como tal fue un viaje del héroe, sin lugar a duda. Pero fue con un equipo, no es como que yo fui solo. Sí, exacto. Hubo un gran equipo en coreografía, en la parte de danza, en la parte de cámaras. Pero sí fue un proyecto en el que me entregué de una forma muy intensa, como por 3 meses, tal vez.
4 meses. Me desgastó mucho, pero digamos como que quedé muy satisfecho porque siento que fue un experimento exitoso en múltiples aspectos. Por un lado, porque en efecto funciona la estructura. O sea, es muy interesante cómo la estructura clásica del monomito del héroe funciona aún hasta para algo tan... Es un lenguaje de movimiento, es un lenguaje mucho más abstracto, es un lenguaje que tal vez no te dice como escena por escena, esto es lo que está pasando. Y sin embargo, las sensaciones, el viaje emocional está ahí. Entonces, eso fue muy interesante de ver. Y también siento que fue muy tuanis la calidad del trabajo de la gente involucrada, desde coreografía hasta el trabajo de cámaras, que para mí, bueno, Adrián Castro estuvo involucrado ahí. Que fue increíble. Y también el trabajo de los bailarines. Otro de los, como de las metas de ese proyecto era trabajar en los límites. O sea, llevar un equipo a su límite. Que de nuevo, me encantan los límites. Me encanta esta idea como de empujar un poco las barreras. Ver qué tan lejos puede llegar uno. Vieras que, como para ir cerrando, te voy a plantear una pregunta que a mí me vuela la cabeza cada vez que pienso en esta vara. Vos sos ambas, coreógrafo y sos bailarín, ¿verdad? Ya hablamos de que el arte, o sea, el crear arte implica esto, crear, ¿verdad? Pero ¿qué tanto del hacer arte, digamos, implica la interpretación? Por ejemplo, si vos sos parte de un elenco y vos sos intérprete de una coreografía, ¿verdad? No sos el coreógrafo, solamente sos parte del elenco y sos intérprete de una coreografía. ¿Seguís siendo artista o solamente sos intérprete? Porque si sos intérprete de la coreografía que te está dando tu coreógrafo, digamos, se podría decir o se podría concluir que es tan artista la persona que interpreta una obra y se crea su propia, ¿verdad? Su propia, digamos, interpretación de eso, al artista que interpreta un estímulo y lo pacta en la obra. ¿Cómo lo ves vos, el asunto de la interpretación? Es que, digamos, en una producción, la creación artística sucede en distintos niveles simultáneamente, digamos. Okay. Entonces, por ejemplo, o sea, vos puedes tener un coreógrafo que dirige una historia, por así decirlo, que quiere contar o quiere hacer sentir una serie como de sensaciones, quiere evocar una serie de texturas, pero a quien le toca interpretar esas texturas es al intérprete. Pero el intérprete tiene otra verdad, tiene otra historia, tiene otra vida. ¿Cómo el intérprete trae su verdad, su realidad, sus texturas, sus sensaciones, sus emociones a ese papel? Es arte. Eso es inherentemente arte. Y creo que lo más tuanis es que la danza en particularmente es sumamente colaborativa, porque sí hay un coreógrafo, pero hay intérpretes, después hay alguien técnico de luces, después hay alguien que hizo la música. O sea, la naturaleza del arte, de la danza, digamos, es colaborativo. Eso remite un poco como a esta idea de que los humanos funcionamos mejor en conjunto. Sí. Que nuestra verdad última como especie es que nuestro éxito siempre está en el trabajar en conjunto. Sí, con nosotros. Correcto. Y por lo menos en cuanto a danza hablando, me parece increíble cómo cada quien llega con su verdad, con su curiosidad, con su realidad. Y dentro del conjunto que suceden, esas variables que se mezclan, también surge un arte en sí mismo. Y eso es increíble, eso es emocionante, eso es tierras desconocidas. Por ahí va. ¿Qué tonis? Madre, me gustó mucho cuando lo planteaste. Madre, no sé si querés como dar como alguna recomendación a la gente que nos escucha sobre cómo crear arte, sea cual sea. Vos que has experimentado varias, ¿verdad? Poesía, escultura, es bailarín, como intérprete y como coreógrafo también, como director y demás. ¿Qué le dirías a una persona que consume mucho arte y siente como que quiere probar algo, digamos, quiere como exponer y demás? ¿Cómo qué le dirías a una persona? Que se dé permiso y que tenga una actitud de sí y, porque eso invita a que la curiosidad sea libre y que uno se permita explorar y explorarse sin ningún pero. Ya después edita, después sí, preocúpese por eso, pero mantenga una actitud de sí y. Me lo voy a tatuar esa. Está muy tuani. Mike, me gustó muchísimo el episodio, Mike. Muchas gracias. No, gracias por invitarme. Gracias por venir. Quería preguntarte tus redes sociales. Mis redes sociales, en Instagram y en Twitter salgo como Joti Ventura. Joti Ventura. Instagram y Twitter. Ajá. TikTok no, entonces. TikTok tengo, pero todavía no lo uso. Estoy como en ese proceso como de aceptación. Sí. Pero... ¿Y página de Facebook? Página de Facebook tengo, José Antonio Ventura. Ok. Ahí también
posteo, pero digamos como que donde más activo estoy es en Instagram. En Instagram y en Twitter. Mae, buenísimo. Bueno, nosotros nos pueden encontrar igual en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Amazon Music. Este episodio lo pueden compartir por YouTube y va a estar saliendo los clips en Instagram y en TikTok también. Ahora hay TikTok. Tengo como 4 episodios de decir, ahora hay TikTok, como para que la gente, digamos, vaya a la vara y comente e interactúe bastante. Y nada, muchísimas gracias. Si llegaron hasta acá, sería de mucha ayuda si le dan a todos los botones que existen, al like, al dislike, al compartir. Nada más no le den al botón de denunciar porque sí está ya mala nota, ¿verdad? Cierran la cuenta ahí. Pero denle a todos los botones, que todo eso le contribuye al algoritmo. Y nada, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.